Siempre hemos oscilado entre la idea de negarnos a creer que estemos solos en el universo, con la idea de que por más que gritemos no hay nadie escuchando, o al menos nadie contestando. Pasamos de hay miles de millones de habitantes en el interior del Sol a no hay nadie suficientemente cerca para escucharnos. Solo acertar en la dirección sería un milagro, pero de lograrlo y ser capaces de alguna manera de recibir mensajes de planetas a miles de años luz, lo que estaríamos haciendo es intentar comunicarnos con un fantasma, puestos que lo que veríamos sería el testamento de una civilización que existió, pero murió antes de que su señal llegara a nosotros. Siempre se subestima lo pequeños que somos en realidad. Desde que empezamos a emitir señales de radio y teniendo en cuenta que viajan a la misma velocidad que la luz, tan solo hemos abarcado unos 100 años luz en direcciones pequeñas y aleatorias. Más o menos, mira la cantidad de espacio que hemos abarcado en 100 años. Para añadirle más problemas, las señales de radio se van volviendo más débiles con el tiempo, así que si milagrosamente acertaran en nuestra dirección, haría falta un segundo milagro para no confundir esas señales con emisiones aleatorias del universo. Serían tan débiles que fácilmente podrían confundirse con un rayo. William Herschel en 1794, después de descubrir Urano, dijo que probablemente todos los planetas del sistema solar estaban habitados, además del Sol. Se creía, como la cultura popular se ha encargado de transmitirnos con los años, que sus cuerpos se habrían adaptado a esas condiciones por duras que fueran. Herschel sencillamente creyó que de alguna manera la evolución habría creado una especie parecida a la nuestra, pero capaz de soportar la temperatura del Sol. ¿Tan loco era pensarlo en aquella época? Ahora porque tenemos mucha más información, pero tenía todo el sentido del mundo creer que si nuestro planeta había logrado crear vida, los que estaban cerca podían haberla creado también. Para una especie que creó dioses para explicar fenómenos naturales, creer que había personas dentro del Sol tenía mucho sentido. Así es como Herschel se imaginó el interior del Sol. Creía que se formaba por capas, la exterior estaría en llamas, pero las del interior serían lo suficientemente frías para ser habitable. Mientras que muchas de sus afirmaciones eran meras suposiciones como las del Sol, Saturno, Urano, Júpiter, para las de la Luna dijo tener pruebas, o lo que creyó que eran pruebas. Confundió los cráteres con pequeñas ciudades, manchas solares con aberturas, entradas a un supuesto núcleo que teorizó tenía que ser frío. Un buen músico, mejor astrónomo y constructor de telescopios, pero regular en cuanto a sacar conclusiones de sus observaciones. Lo más increíble de todo esto es que no estaba solo. Con los años, la idea de que los demás planetas estaban habitados ganó muchísima fuerza, poniendo especial énfasis en Marte y Venus. Más adelante verás como el mismo Nikola Tesla se propuso en un momento dado de su vida demostrar que esos habitantes habían contactado con él. Tanto Herschel como otros astrónomos de su época pensaban lo mismo. La evidencia era clara, hay vida en los demás planetas. ¿Acaso no ves cómo sus ciudades iluminan la parte oscura? Johannes Roeder, como tantos otros, se interesó en Venus. Lo que no era casualidad, ya que Venus es el planeta que más brilla por las mañanas, era el que más llamaba su atención. Ese brillo fue el inicio de la confusión. Si bien podían explicar la iluminación que proyectaba el Sol directamente, no podían explicar por qué podían ver tan bien iluminada, por sutil que fuera, la parte oscura. No pasaba siempre, claro, eso era lo más extraño. A veces estaba completamente oscuro como se esperaba, y otras veces podía verse. Sabían desde hace mucho tiempo que la luz se refleja. Entendieron que si podemos ver la parte oscura de la luna es porque la luz que refleja la Tierra la ilumina, y al revés también. Cuando la luna refleja la luz del Sol, ilumina la parte oscura de la Tierra, lo que llamaron claro de luna. Y esa explicación habría estado genial si Venus tuviera lunas. Cuando las posibilidades racionales se agotaron, empezaron a fantasear. Tenían que ser sus habitantes quienes provocasen esa luz. Serían sus ciudades, sus fiestas alabando al dios del fuego. Podías decir cualquier cosa, porque si no, ¿qué otra explicación tenía? Salvo Aristóteles y unos pocos que creían que la Tierra era excepcionalmente única, el resto no rechazó en ningún momento la idea de encontrar otros planetas habitados. Con el tiempo hemos bajado las expectativas sobre qué tipo de vida pueden contener y aumentado la distancia de búsqueda, pero en ningún momento hemos abandonado la idea. Christian Huygens en 1680 fue quizá el primero en imaginarse esos mundos. ¿Cómo afectarán los anillos de Saturno a sus habitantes? ¿Cómo son capaces de vivir en el Sol? ¿Tendrán casas? ¿Son sociales? ¿Son parecidos a nosotros? ¿Habrán inventado nuestros inventos? Alguien sugirió que los habitantes de la Luna tendrían un cuerpo mucho más grande que el nuestro y una constitución más dura, mientras que Pitágoras creía que la Luna estaba habitada por plantas y animales gigantes. En 1755, Manuel Kant, en la Teoría General del Cielo, dijo: la materia de la que están formados los habitantes de diversos planetas tiene que ser de una especie más liviana y fina, y la elasticidad de las fibras junto con la apropiada disposición de su estructura tiene que ser más perfecta en la medida en que aumenta la distancia del Sol.
Tío, se puso a divagar sobre cuál sería el planeta con la raza superior. ¿Estos serían más fuertes? ¿Estos más inteligentes? ¿Estos necesitarían dormir menos? Una tier list del sistema solar. En fin, no lo aseguraban tampoco. Lanzaban ideas probables basándose en sus observaciones. Después de todo, la mayoría de ellos eran también matemáticos. Se limitaron a ver el universo de manera probabilística, con incertidumbre. Pensar que solo la Tierra había sido capaz de crear vida era improbable. Pero volviendo al tema, ¿qué explicación tenía la luz de Venus? No se sabe, no hay un fenómeno natural que pueda provocar una luz visible desde la Tierra. Si te fijas en las observaciones modernas, todas aparecen con la cara oscura como se espera que sea, oscura. Esto hace que se suponga que todas aquellas historias, no contadas por pocas personas precisamente, no tengan explicación más allá de creer que fueron una ilusión óptica, un fallo del telescopio, un destello en la mira. Herschel creyó ver ciudades en lo que resultaron ser cráteres. Franz von Gruthuysen, alabanzas al dios del fuego en los destellos de Venus. Y nosotros, caras en piedras, naves ovnis estrelladas en piedras, pirámides en piedras, piedras en piedras. Mientras el humano siga siendo humano, verá fantasmas. Y no solo hay fantasmas en la Tierra. Años después, Thomas Dick, en su libro Los cielos siderales, alabó el trabajo de William Herschel y a su telescopio de 40 pies de altura, pero reconocía que aun con esas herramientas, los conocimientos que tenían sobre el universo eran extremadamente limitados y siempre lo serían. Todas las generaciones morirán antes de poder explorarlo todo. Astrónomo sí, pero también escritor y creyente. Su libro se lee como una mezcla de realidad, fantasía y salpicado con su propia fe en Dios. Como ya sabes, al intentar comprender la infinidad del universo, tanto la fe del creyente como el escepticismo del ateo se hacen más fuertes. Capítulo 18. Los planetas, donde quieran que se encuentren en nuestro propio sistema u otros, están habitados por seres conscientes y no solo conscientes, sino seguramente inteligentes. Continúa argumentando, imagino que por ese rasgo humano que trata de buscar un propósito, que los planetas nacieron para ser habitados, sino que harían todas esas bolas de fuego, gas y piedra vagando eternamente en la nada. ¿Están ahí por estar? Esos seres tendrían similitudes con nuestro cuerpo o el de los animales, aunque el tamaño, la forma y su capacidad para moverse podría ser diferente debido a la transformación que habrían sufrido para adaptarse a las condiciones de su planeta. Dedica 2 o 3 páginas a dejar claro que tendrían ojos porque, claro, si les da el sol habrían evolucionado desarrollando visión. No es improbable que los habitantes de Júpiter tengan una visión que se asemeje a nuestros telescopios. Este libro salió en 1844, 50 años antes, más o menos, de la popularización de los aliens que pasaron a conocerse como los pequeños hombres verdes, tiempo después rebautizados como grises. No da descripciones precisas, pero ya ves cómo fue insinuando la forma. ¿Por qué tienes los ojos tan grandes, abuela? Pues para poder ver todas las lunas de Saturno. ¿Para qué va a ser? Antes de las ilustraciones de Wells y de las descripciones que daban estos libros, la imagen que tenían de los alienígenas era muy humana, como somos nosotros. De hecho, se los imaginaban como si fueran indígenas, que por aquella época era lo más parecido a seres de otro mundo. En su libro, Thomas Dick continúa haciendo lo mismo por cada propiedad que considera indispensable. Tendrían capacidad de locomoción, por extraño que fuera, porque no hay seres racionales que estén confinados en un mismo lugar como las plantas. Tendrían capacidad de audición y de emitir sonidos, porque sin ellas no puedes relacionarte ni compartir emociones. Como ves, se iba inventando las razones según escribía, o de verdad creía que el lenguaje de signos no puede transmitir emociones. En esencia, lo que dijo es: tienen que ser parecidos a la Tierra porque desconocemos si la vida inteligente puede darse de formas drásticamente distintas a la nuestra. De ese modo tenían que dormir, comer, tener curiosidad y perseguir el conocimiento, por lo que serían también astrónomos, y no sé por qué dijo que tenía razones para creerlo. Por supuesto, aunque comprendían que la Tierra no era el centro del universo desde Copérnico, ni siquiera el centro del sistema solar, seguían creyendo que un único Dios había creado todos los mundos. De alguna manera se los ingeniaron para seguir siendo el centro de algo. Y en fin, como no dejaba de ser católico, pensaba que todas las criaturas racionales se habrían creado para ser naturalmente buenas. Consideraba que gran parte de los otros mundos aún no habrían conocido la maldad de la Tierra, nuestros pecados, que aún conservaban esa inocencia primigenia de Adán y Eva. Pensaba eso porque si no significaba admitir que Dios, ese ser puro, perfecto y bueno, habría cometido el error de crear seres con la capacidad innata de pecar. Una mujer francesa muy rica llamada Anne-Émilie Clara Goguet murió en 1891. En su testamento creó un premio de 100.000 francos, más o menos $500.000 hoy en día, para el primero que fuera capaz de contactar con un planeta que
no fuera Marte, ya que creía firmemente, como tantos otros, que había vida en Marte y no tendría mérito comunicarse con ellos. Este premio fue un problema porque la premisa para ganarlo era contactar con otro planeta, lo que, dicho de otra manera, atraía solo a aquellos que de antemano creían haber contactado con otro planeta. De esta manera, cuando te ponen dinero delante para que demuestres algo, misteriosamente eres más propenso a querer ver señales donde no las hay. Durante 78 años, no hizo más que atraer fanáticos, locos y gente muy optimista. Aquí es donde entra el fanático loco y optimista Tesla. Motivado o no por el premio, 4 años después de la muerte de aquella mujer, Tesla inventó su sistema de radio. En 1923 creyó que los extraterrestres habían contactado con él, aunque no podía descifrar el mensaje. Interpretó las pulsaciones, eso sí, como un lenguaje basado en secuencias numéricas, dedujo que usarían números para comunicarse, puestos que son universales. Durante todos esos años, nunca dejó de creer, y en 1937 dijo convencido que ganaría el premio sin ninguna duda, pero no pudo convencer al resto del mundo de que lo que captó estaba siendo provocado por un ser inteligente en otro planeta. Al final, como nadie pudo contactar con otros seres, le dieron el premio a los que creían que se habían acercado más a la idea, es decir, a la tripulación que fue a la Luna. Recuerda que solo dejó fuera Marte, el resto valía planetas, lunas, estrellas. Graciosamente, si hubieran hecho un viaje a Marte, no habrían ganado el premio. ¿Pero qué fueron aquellos mensajes que recibió Tesla? ¿Realmente recibió algo o confundió una piedra con una cara? O en su caso, un rayo con un mensaje extraterrestre. Solo sabe Tesla qué captó con su radio, pero si se les ingenió para construir un radiotelescopio y captó algo parecido a esto, es comprensible que lo confundiera con extraterrestres. En los 70 este sonido volvió a la gente loca. Incluso hoy en día se encuentra fascinante los sonidos que se pueden sacar de planetas, púlsares y agujeros negros. Esto es lo que captó Juno sobrevolando Ganímedes, una luna de Júpiter. Uno de los tantos púlsares que han captado. El agujero negro de la galaxia Perseo. Estas emisiones fuertes las provocó un rayo en Saturno. Un rayo en la Tierra se escucha igual. Siendo realistas y suponiendo que Tesla no construyó un radiotelescopio, seguramente escuchó esto sin saber que lo provocaba, aunque no veo cómo puedes sacar una secuencia numérica de aquí. No hemos cambiado absolutamente nada en ese aspecto. Quizá ahora sepamos que el Sol no tiene habitantes y que este sonido lo provoca un pulsar, pero seguimos dando explicaciones extraordinarias a eventos desconocidos siempre que podemos. Seguimos estando programados para pensar que de primeras un evento lo está provocando un ser inteligente. Como bien sabéis, un rasgo evolutivo para mantenernos siempre alerta ante las amenazas. Lo malo es que ese rasgo es tan fuerte que de no ver que lo está provocando se seguirá pensando que lo está haciendo algo que puede dañarte, solo que no puedes verlo. Fantasmas, dioses o alienígenas. Miramos cada vez más lejos y buscamos señales cada vez más sutiles porque nos negamos a creer que estemos solos y jamás podamos saber con seguridad si somos los primeros en existir o los últimos, intentando buscar vida en un cementerio infinito.